Ser podcast. Xavier y Mario Roerich, de Página Internacional, buenos días. Muy buenos días. Siempre os pregunto qué tal os ha ido la semana, si nos recomendáis alguna lectura especial de alguno de los artículos que recogéis en Página Internacional, artículos de todo el mundo. Pero, lo que ha pasado estos últimos días de julio y el inicio del mes de agosto están tan marcados por la tragedia de la frontera con Ceuta y Melilla, que no me resisto a preguntaros a vosotros, que ambos sois politólogos, y preguntaros qué es lo que ha pasado, ¿no? Creo que ahora nos toca analizarlo quizá con calma. Yo decía que la agostidad nos favorezca porque estén muchos de estos incendiarios de vacaciones, si es que se van de vacaciones. ¿Qué habéis pensado vosotros al ver estas imágenes desbordando la frontera? Bueno, impactante, ¿no? Como todos los que lo hemos visto. Para los que seguimos la realidad internacional, pues es un fenómeno mayor. Nosotros lo primero que hemos hecho ha sido ir a seguir de cerca cómo lo cuentan los medios de la región, que es lo que tratamos de hacer siempre. En la prensa marroquí en general no se habla o digamos se deriva más a lo social, ¿no? El gran semanario independiente marroquí, que es Telkel, habla de una crisis anunciada y pone el foco en la situación social del país, y dan una cifra que es bastante significativa. Según un sondeo reciente, la mitad de los menores marroquíes de menos de 30 años dicen querer emigrar, incluso los que tienen estudios universitarios. Tremendo. Y luego la prensa argelina, país enemigo de Marruecos y además muy enconado con el tema de Sáhara Occidental, ellos cargan tintas contra el entramado de poder de Rabat, el famoso Makhzen, y hablan de guerra híbrida y recuerdan cómo Marruecos ha utilizado otras veces la inmigración como instrumento de presión diplomática sobre España y también sobre la Unión Europea. Uh-huh. Sí, y hay otro texto que nos ha llamado la atención estos días revisando para ampliar un poco el foco, y es un análisis que se publicó en marzo por Michael Rubin, que es un historiador, antiguo asesor del Pentágono y hombre bastante cercano a Trump, uh-huh. En el que sostiene en la web del think tank neoconservador del que participa, que Ceuta y Melilla son enclaves coloniales españoles en suelo marroquí, y lo que propone en ese texto es casi lo que ha ocurrido, que Mohamed VI reedite la Marcha Verde del 75, enviando a marroquíes desarmados con banderas y bulldozers a cruzar la frontera y reclamar, esto lo cito, ambas ciudades. Y el argumento clave que da es que la OTAN no intervendría, porque los artículos 5 y 6 del tratado solo cubren territorios al norte del Trópico de Cáncer, de modo que Ceuta, Melilla y Canarias quedarían fuera. Y básicamente tiene mucho que ver con la posición del gobierno español, de Sánchez, y le dice, sé coherente con la retórica anticolonial y acabar con la ocupación española en África. Obviamente es un artículo que es una provocación en sí misma, pero digamos que esto, que estaba un poco anunciado, en cierta manera. Sí, que ya se venía anunciando. Bueno, no hay que olvidar que esto es una cuestión internacional que no afecta solo a España, como muchos quieren hacer ver, y ahí está la carta que ha enviado Pedro Sánchez, y yo creo que de una forma además muy efectiva como gobernante de uno de los países importantes de la Unión Europea, al resto de dirigentes de la Unión Europea, dando un toque de atención a la falta de empatía, solidaridad y de coherencia que han tenido algunos países. Pero bueno, vamos a ir con los temas que teníamos previstos para hoy. Vous allez mourir, je dis la vérité. La verité. A ver cómo lo hacemos, porque hoy vamos a hablar de natalidad, de Israel, de Ana Obregón, de demografía y de un dilema ético como pocos. Es una mezcla que me tiene muy intrigada cómo vamos a ordenar todo esto. ¿Por dónde empezamos? Es verdad que ligeritos no hemos venido para esta mañana de domingo, pero
Es un poco el estilo de la casa. Pues nosotros, bueno, empezaremos por, en Israel, la primera noche de Hanukkah de diciembre del 23. Hanukkah, para quien no esté muy versado, es la fiesta judía de las luces. Dura 8 días y es una fiesta muy familiar, que se celebra con los niños, con muchos dulces. Cada día se enciende una de las velas del candelabro. Digamos que es de las fechas más luminosas del calendario judío. Y el caso es que la primera noche de Hanukkah de 2023, Sharon Eisenkot, una mujer de 51 años, oye llamar a su puerta. Y en Israel, cualquier madre con un hijo en el ejército sabe lo que significa esa llamada. Y efectivamente venían a comunicarle que Maor, su hijo de 19 años, había muerto en combate en Gaza. Y en ese momento el ejército le hace una pregunta que ella no se esperaba y le preguntan si quiere extraer y congelar el esperma de su hijo para que el chico ya muerto pueda tener algún día descendencia. Y Sharon dice que sí. Wow, pero espera. El ejército, a la vez que le comunica el fallecimiento del hijo, le ofrece congelar el esperma del hijo recién fallecido. Qué fuerte, ¿no? Eso, exacto, eso es en el mismo momento, eso de ahí que no fuera ligerito. En Israel, desde que empezó la guerra de Gaza, la extracción de esperma post-mortem no está siendo un caso aislado, sino que es casi un protocolo. Esto lo cuenta con detalle un reportaje de New Lines Magazine que publicamos hace unos meses sobre este fenómeno. Y entre otras cosas es bastante relevante. Durante la guerra los centros médicos israelíes están de guardia las 24 horas y además de eso hay 4 clínicas de fertilidad trabajando contrarreloj para dar servicio a este dispositivo, porque hay una ventana de 72 horas para extraer esperma viable tras la muerte de una persona. Es un procedimiento, la congelación, etcétera, todo lo paga el Estado, es un servicio público. Y basta con que la familia diga que sí, que adelante para hacerlo. Para la extracción, sí. El Estado paga la extracción y la congelación, pero para que se pueda usar ese esperma y concebir, hace falta que la autorice un tribunal de familia, que son básicamente los juzgados de asuntos domésticos, los que llevan divorcios, custodias o herencias. Y en general, a las parejas de los soldados fallecidos se les otorga la autorización para concebir con relativa facilidad. Pero bueno, en el caso del que estamos hablando, estábamos hablando de una madre, no de la pareja, ¿no? Exacto. El caso de la madre que mencionábamos era un poco una novedad en el país. Por primera vez un tribunal de familia dictaminó que una madre de un soldado muerto sin pareja podía tener un nieto mediante gestación subrogada. Pero si os parece, escuchamos a Sharon. Pues Maor, mi hijo mediano, un niño maravilloso, un hijo amado, un hermano querido, cayó el 8 de diciembre de 2023. Ya toca decir el año. Cayó en el marco de la guerra a espadas de hierro en Khan Yunis. Desde ese mismo momento yo elegí cumplir el testamento no escrito de Maor. Cuánto deseaba tener hijos, quería formar una familia y eso le fue arrebatado. Conviene señalar... Qué historia, sí, más fuerte. Y esta mujer, Sharon Eisenkot, conviene señalar que no es, digamos, una ciudadana cualquiera en Israel, es hermana de Gadi Eisenkot, que es antiguo jefe del Estado Mayor, exintegrante del gabinete de guerra que rompió con Benjamin Netanyahu por la estrategia de Gaza y se perfila como uno de los principales rivales de Netanyahu en las elecciones generales del 27 de octubre. Ok, yo entiendo la situación, aunque sea tan bestia, pero esto tiene una motivación, ¿no? Porque un Estado está inmiscuyéndose en algo tan íntimo como una decisión tan íntima como esta, ¿no? Inmiscuyéndose en la reproducción de soldados muertos, de soldados caídos. En Israel hay pocas cosas más centrales que la demografía. Es un país, desde su fundación, profundamente pronatalista. De hecho, los primeros subsidios que pagó fueron de maternidad. El primer bebé por fecundación in vitro israelí nació en el 82, que fue la quinta concepción de este tipo en todo el mundo. Es un país pequeño, rodeado de enemigos, con una guerra detrás de otra, y ahí para el Estado tener hijos es casi una cuestión de supervivencia nacional. Y no son solo palabras, sino que también hay números, ¿no?, que lo avalan. Israel es el país desarrollado con más natalidad del planeta, casi 3 hijos por mujer, que es la tasa más alta de toda la OCDE, donde la media está en 1,5. Aquí pesan mucho los ultraortodoxos o jaredís, que tienen 6,5 hijos por mujer, pero incluso entre los israelíes seculares, es decir, los no religiosos, la tasa de natalidad está por encima de la famosa tasa de reemplazo del 2,1. Esto es un fenómeno que no ocurre en ningún otro país rico.
En parte, una de las cosas que leíamos estos días es que tiene mucho que ver con la Shoah. En una pieza de Quillet, que publicamos tiempo atrás en Página, es una pieza que se llama En la cama con el adversario, sobre un encuentro de una noche entre un palestino y un israelí, contaban cómo el trauma del Holocausto estaba detrás de esta necesidad de formar grandes familias, que es un trauma que ahora está derivando hacia el pueblo palestino, obviamente. Claro. Y hoy en día, en el contexto de guerra, digamos que traer un hijo al mundo de un soldado muerto encaja con esa lógica, darle continuidad al caído y al pueblo. Pero es eso, es traer literalmente lo que has dicho, es hacer nacer un niño de un padre muerto, de un soldado muerto. Y obviamente detrás de la dimensión política hay una dimensión humana que no sale en las estadísticas, que es el duelo, ¿no? Claro. Aquí hay una madre rota, que es Sharon, que, como ha dicho ella, quería cumplir el deseo de su hijo de tener descendencia y, como dice ella textualmente, llenar su corazón y tener un poco de felicidad. Y como dices tú, Lourdes, también tenemos al otro protagonista, que es este niño que no habla. Madre mía, qué carga, menuda carga ya antes de nacer. O sea, es que es el memorial de su padre. Es increíble. No, claro, nacer sin padre y a veces para consolar a unos abuelos, y ahí está el primer gran debate. ¿Cuán lícito es traer al mundo a alguien de este modo para superar un duelo? Pues totalmente, es que aquí se mezclan tantos factores. A mí me parece que esta política es un consuelo y a la vez es un arma de guerra. Es dar la batalla desde la cuna, desde el vientre materno. Sí, aquí, bueno, como ha dicho Xavi, ¿no? La demografía es un tema existencial en Israel y de la misma manera que Israel pone todos sus empeños en aumentar su población, hay que decir que en el año 2023 su ejército destruyó la mayor clínica de fertilidad de Gaza, donde había 4.000 embriones congelados de parejas palestinas. En aquel entonces la Comisión de Investigación de la ONU dijo que el bombardeo en sí había sido un acto genocida. Estamos hablando de unas políticas natalistas, de unas políticas también demográficas muy agresivas y en un estado, además, en perpetuo estado de guerra. ¿Pasa solo en esta zona? ¿Pasa solo en Israel? No, hay por lo pronto, otro país en guerra donde la descendencia de los soldados caídos también se está convirtiendo en política de Estado, y esa es Ucrania. Antes de la invasión era el gran centro de gestación subrogada en Europa. Muchas parejas extranjeras iban allí a hacerse la fecundación in vitro y a contratar a madres gestantes, a menudo porque o en sus países no estaba permitido o bien por motivos económicos. Y con la guerra toda esa tecnología se ha volcado hacia adentro, hacia sus propios ciudadanos. Y ahora los soldados congelan su esperma antes de partir al frente. Y las viudas tienen derecho a concebir hijos de los caídos, ¿no? El Estado un poco ha ido legislando sobre la marcha. En 2023 empezaron pagando la congelación de esperma y un año después hicieron gratuita la fecundación in vitro para toda la población. La diferencia principal con Israel es que aquí solo puede usarlo la pareja, nunca los padres. Y Ucrania ya arrastraba una crisis demográfica bastante importante antes del 22, básicamente por la migración masiva que tiene desde los años 90. Y la guerra obviamente la ha disparado. Alrededor del 10%, unos 4 millones de los 40 millones de ciudadanos se ha ido del país. Por eso, para Ucrania, repoblar tampoco es solo un consuelo, también es defensa nacional a largo plazo, porque un país sin vaciado difícilmente podrá sobrevivir. Your darkest times and darkest hours, nothing new to sell you. Y al otro lado de la trinchera, en este caso en Rusia, también hay bajas, se cuentan por cientos de miles las bajas. ¿También están haciendo lo mismo? Pues sí, más de lo mismo. Desde el 2022 Rusia ofrece a sus soldados congelar el esperma sin coste, igual que Ucrania. Los dos bandos ven en el fondo el material reproductivo del combatiente como una reserva estratégica, ¿no?, para el país, una forma de asegurar la viabilidad futura del Estado. Y así como Franco otorgaba los premios a la natalidad y a la promoción familiar, también Rusia premia a las familias numerosas con dinero y con distinciones. En 2022 Putin recuperó un premio de la Unión Soviética que es el de madre heroína para las que tengan más de 10 hijos, 10 o más. Por lo tanto, para el presidente ruso, tener muchos hijos es una cuestión moral. Aquí le escuchamos. Поддержка семей с детьми
Apoyar a las familias con muchos niños es una decisión moral fundamental. Las familias numerosas deben convertirse en la norma, en la filosofía de vida de nuestra sociedad y en la directriz de toda nuestra estrategia estatal. Todo esto que estamos contando es de países en una situación excepcional, en países que están en guerra, pero la obsesión por la natalidad no tan solo es cosa suya, lo estamos viendo cada vez más, y aquí alguien incluso intenta hablar de los derechos de los no nacidos, en fin. Sí, es que es la punta del iceberg de un fenómeno bastante más amplio. Hay un dato bastante impresionante. En 2023, por primera vez en 300.000 años que llevamos como especie en este planeta, la fecundidad mundial cayó por debajo del nivel de reemplazo, los 2,1 hijos que decía Mario hace un rato. Y de seguir así, la población del planeta empezará a tocar a techo pronto y a partir de ahí empezará a menguar. Esto también, publicamos una pieza en Página hace un tiempo de The Atlantic, un economista español, Jesús Fernández Villaverde, bastante especializado en tema de natalidad, en el que cuenta que no es solo un fenómeno propio de países ricos, sino que está siendo algo que está ocurriendo en todo el mundo. Ocurre en Colombia, ocurre en Pakistán, ocurre en Brasil. Es bastante transversal. Y no solo se está produciendo, sino que se está produciendo mucho más rápido de lo que se anticipaba. En Corea del Sur, por ejemplo, que es el país famoso por su baja natalidad, la ONU estimaba que el año pasado nacerían 350.000 niños y nacieron un 30% menos. Realmente se ha vuelto un asunto de Estado en medio mundo, y aunque en Israel, Ucrania o Rusia sea una cuestión de vida o muerte, realmente para el resto de países representa uno de los grandes desafíos de las próximas décadas. Bueno, sí, es que claro, si los sistemas no están trabajando para garantizar condiciones de vida de los que ya estamos aquí en este mundo, ¿cómo vamos a atraer a otros que sufran lo que cada vez estamos sufriendo más, ¿no? Es que da para muchos debates, muchas tertulias, muchas investigaciones, esto que estamos poniendo sobre la mesa esta mañana, pero es que se me peta la cabeza, me está dando vueltas todo el tema este de los hijos de soldados muertos, porque hay una cosa que no me ha quedado del todo clara. A ver, ¿cómo funciona esto del consentimiento del muerto? ¿Cómo se demuestra? Si él no dio permiso, no sé si se puede usar igual. ¿Puede un muerto tener hijos contra su voluntad o sin haberlo explicitado? Depende un poco de cada caso y de cada sitio. El primer caso que lo abrió todo fue Diane Blood en Reino Unido en el 97. Esta mujer usó el esperma de su marido fallecido y tras una larga batalla judicial consiguió tener 2 hijos. Fue el primer nacimiento de este tipo en la historia. Luego el Reino Unido cambió la ley para exigir consentimiento por escrito y hoy el mapa es bastante un mosaico. Lo prohíben del todo Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Hungría. En Estados Unidos, por ejemplo, no está regulado, y en Israel, como veíamos, la clave está en demostrar que el fallecido quería tener hijos. Y en el caso de Maor, que veíamos al principio, bastó con que un amigo testificara que se lo había dicho días antes de morir. Claro, es que esto es facilísimo. Le dices a alguien que diga, no, a mí me contó el otro día que quería tener hijos, ya está. Oye, y en nuestro país, en España, ¿cómo está este tema? Pues aquí sería muy difícil. La ley solo permite usar el esperma de un fallecido si él dejó consentimiento por escrito en el testamento, y solo, aunque lo haya dejado por escrito, solo puede hacerse dentro de los 12 primeros meses a su muerte. Ni siquiera se puede extraer esperma post-mortem, como en Israel. Los gametos se tienen que haber congelado en vida. Y además la gestación subrogada no está permitida aquí. Ahora me imagino que casi todos nuestros oyentes tienen en mente un nombre, que es el que también se me ha ocurrido a mí, que es un caso muy, muy, muy conocido en España, que es el de Ana Obregón, ¿no? Exacto. Justo, yo creo que es el caso más referente con todo esto. Sí. Para quien no lo tenga ubicado, su hijo, Alex Lecchio, congeló su esperma antes de fallecer, y en 2023 ella tuvo una niña por gestación subrogada en Miami, precisamente porque en España no habría sido posible. Legalmente es su hija y biológicamente es su nieta. Y en su caso lo explicaba desde el duelo de una madre rota, que mencionábamos al inicio, y hemos traído un corte para escucharla en una entrevista que dio a él. Yo no creo que haya mayor justificación en el mundo que cumplir como madre el último deseo de tu hijo. Porque ahora la vida ya tiene significado y es volver a vivir todo a través de los ojos de Anita. Es volver a nacer, porque ahora estoy en paz. El tema es pensar cómo llevará a Anita este tema, ¿no? Porque menuda carga. Claro, lo que decíamos al principio de nacer como memorial de alguien. Y para consolar a los abuelos y para consolar Exacto. a una madre. O sea, un niño no puede nacer para cumplir una función, creo yo, vaya.
Exacto. En el caso de Ana Obregón fue una decisión privada en el contexto de un duelo con unas implicaciones tremendas. En el caso de Israel, Ucrania y Rusia, la decisión forma parte de una política de Estado y una herramienta demográfica. Al final, bueno, es un debate que no es sencillo, ¿no? ¿Quién debe traer una vida al mundo? Y hasta hace poco la respuesta era evidente, era una decisión de los padres biológicos. Y ahora, pues las nuevas tecnologías reproductivas y las presiones demográficas están difuminando esa respuesta. De presiones demográficas o bélicas, porque antes una guerra tenía unas consecuencias que si entrabas en una guerra las tenías que asumir, que es que te mandan a matar, tus hijos los llevan al frente y se mueren. O sea, esa es una carnicería. Pero ahora, bueno, pues quienes organizan estas guerras parece que están organizando también que haya reemplazos asegurados para seguirlas. En fin, es que se me ocurren tantas cosas que me ha removido mucho este tema, oye, esta semana. Sí, sabíamos que era de los delicados, pero nos parecía importante e interesante éticamente, de abordar. Sí, es un reto ético y filosófico casi el tema que nos habéis puesto hoy. Domingo 2 de agosto, vaya inicio de agosto, ¿eh? Vamos fuertes. No podemos prometer más ligereza, pero lo intentaremos. No, hombre, no, ya está bien. Plantear, ahora que tenemos más tiempo, que la gente tiene más tiempo, plantear retos y reflexiones. Página internacional, Xavier Orri, Mario Roeri, gracias por esta historia y este dilema tan difícil. Está en Página Internacional, traducida, se publicó en New Lines Magazine. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta el domingo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.